Bienvenidos a Mex Cinema, su nuevo podcast sobre cine favorito. Y están viendo una alineación distinta en Nos, el día de hoy. apenas te iba a decir que nos cambiaron al Eduardo. ¿Qué Como, pasó ahí? cabrón, ya mutó. Es la segunda versión. No, bueno, Sí, la segunda versión. es Eduardo ahorita se disculpa por no estar en el episodio. Anda en un proceso de mudanza. Ya ven que él batalla mucho para vivir. Entonces, pues bueno, hoy no va a estar con nosotros, pero nos acompaña un amigo, compañero de universidad, Raúl Duarte. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Preséntate poquito. Pues soy Raúl Duarte, como me acaba de presentar a Mauri. Yo estudié en la misma escuela que mis dos compañeros. No digas nombres. En otra en una generación más para acá que para allá. Creo que como 2 generaciones o 3 a lo mucho, una cosa así. Sí, Estudié igual que ustedes, licenciatura en cinematografía. Y pues fue en el SEC. Y pues básicamente me dedico al área de guión, de producción y de postproducción, de todo el show que tiene que ver con postproducción. Actualmente doy clases, hago publicidad y pues produzco y a veces doy jingles porque aparte de cinematografía también estudié música, pues ahí está el piano, ¿no? Es completo, soy es completo, pianista. el compa, es completo. Es completo. Y pues a veces hago jingles también de música de publicidad. Ahorita no tanto, sino es más de animación y After Effects y pues básicamente es lo que me he estado dedicando estos últimos meses. Mira, a ver, ahorita si nos hace un jingle a Mexinema, güey, es como de Mexinema. No sé, no siempre nada, chicos. Descuentos. A ver, eso es todo, eso es todo. Mexi descuentos. Ándale, aquí das descuentos al público que escuchó el podcast. Justamente. Sí. Con el código Felini. Ándale. Su código Mexifelini. Vámonos. Mexifelini. 25%. Pues sí, es justamente. Yo sigo muy de cerca como que los trabajos de Raúl. Porque bueno, en mi humilde opinión, es un gran creador. Gracias. Todo lo que ha hecho me gusta mucho. Y entonces, bueno, sé que estás como que muy clavado en guión, justamente. Que pues ya no, como lo están viendo, bueno, escuchando a nuestros oyentes, el tema es el guionista. Vamos a hablar qué conforma a ese ente solitario, abandonado en un sótano, escribiendo historias que a veces ni entiende, pero los tiene que entregar en un mes, que es el pobre guionista. Así es. Sí, es una profesión bastante particular. Básicamente, pues es bastante solitaria. A veces es con otra persona, pero la mayoría del tiempo lo que yo conozco es como que súper solitario el asunto. Sí. Sí, es que yo creo que el hecho como de ser guionista, como que te da también como una aura de escritor, ¿no? O sea, de bohemio. De que tú puedes crear como el arte, pues solo, ¿no? O sea, no necesitas como a nadie más para escribir un guión. Entonces como que esa forma de hacerlo tú mismo, o sea, todo el guión de una película como que te da como esa facilidad de hacerlo tú solito, ¿no? Ya después cuando quieres producirla, pues ya cuando ahí entra ahora sí que el enjambre, toda la embestida de gente para producirlo, pero como que el hecho de escribir una historia es como muy personal, ¿no? O puede ser como un proceso súper personal y solitario también. Sí, yo recuerdo varios maestros que de hecho me han dicho eso de que yo soy guionista porque no podía trabajar en equipo con los demás, ¿no? Y pues tiene sentido.
al menos en mi caso, cuando escribo guión, eh, quizás es por la escuela o experiencias, pero siempre estoy pensando en que va a ser producido, aunque no vaya a ser producido, lo cual tiene sus cosas buenas y malas, que las buenas es que me pongo muchas limitantes y nada de que exterior espacio, ¿no? O que Sí, me o parece sea, un dragón de 3 metros, ¿no? Escena 1, un choque. Sí, una cosa así súper loca, ¿no? Sino que siempre estoy como intentando hacer todo que sea producible, ¿no? ey, Y eso ya con el tiempo pues te da una cierta visión. Yo creo que al final del día estas limitantes como que te dan más libertad por lo único que suene, que te hace pensar diferente para resolver cosas. Así que Simón. yo en mi experiencia cuando yo suelo escribir guión y en las clases que doy de guión siempre van como guiadas de que sean como que ideas y situaciones producibles para hacer cine en México, ¿no? Porque sí, si claro. no, pues puedes tener un gran guión, pero al final vas a tener que otra vez redactarlo para que sea producible, ¿no? Así que constantemente yo estoy pensando como en producción, en edición y otras cosas, ¿no? Pero sí, es bastante, puede ser bastante solitario, ¿no? Porque muchas Sí, porque, veces no todos llegan a ver la luz ni siquiera para compartirlo. sí, porque al final de cuentas también el guión es una herramienta a lo que va a ser la película, ¿no? O sea, nadie va a sentarse a leer un guión del Padrino, ¿sabes? Es como, o sea, puede haber gente que sí lo lea, Sí, claro. pero la mayoría va a ver la película, ¿sabes? O sea, Los solamente clavados, nada más. no, solamente como las personas de nicho se van a aventar el guión. Pero al final de cuentas, como el guión no es, se podría decir que narrativo como, o sea, como la literatura, o sea, porque la literatura sí tienes como una estética y todo, y el guión es simplemente una herramienta que te va a ayudar a plasmarlo en la pantalla, ¿no? Entonces como que también tienes que tener esa idea de que estás haciendo algo que va a ayudar a un producto final, no el producto final. Entonces como que también tienes que tener esa visión, ¿no? Como esa limitante. Mira, Sí, justamente ahorita mencionaste al Padrino. Por ahí escuché una anécdota de que pues Mayro puso, o sea, él escribió la novela, ¿no? Él escribió la Sí. novela y pues ahí está el Padrino. Pero él también escribió el guión. Pero él lo escribió sin saber o sin dominar El lenguaje el género cinematográfico. guionístico, digamos, ¿no? Como que Sí. el formato. Él aún así escribió el guión y salió ya. El Padrino. Y cuenta la anécdota que ya después de que salió la película, a Mayro puso, le gustó muchísimo haber hecho guión, que dijo, voy a aprender a hacer guiones, güey. Me voy a poner a estudiar el formato de guión para escribir. Y, y que en su primer libro de enseñanza de guión usaban de ejemplo al Padrino. Entonces el güey dijo, no, hombre, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, el güey ni sabía ni qué hacer, güey. Sí. O sea, eso sí fue como una sorpresa bien bizarra para Puzo, pero bueno, ¿no? Le salió de madrazo y pues bueno. Simón. Justamente ahorita que hablaban como de el guión como producto final, sí o no, es como es muy debatible, ¿no? Como diseccionar diseccionar el cine, porque vamos, el cine es como lo llaman, la unión de todas las artes. No, está la fotografía, lo ¿La qué? pictórico, el sonido, Simón. la literatura en cuestión de guión. Hasta puede ser un poco la danza con los trazos, ¿no? Actorales y Sí, todo. sí, el sí, cierto, teatro, sí. o sea, o sea, es una unión muy densa de todas las artes. Y, 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 y entonces, este proceso, quizá, de no pensar un guión
como una experiencia per se, sino únicamente como una herramienta para el siguiente escalón, que ya sea que él mismo lo dirija, o peor aún, alguien más. ¿Cómo limita o, o cómo afecta al escritor ese tema? O bueno, al guionista, más bien, ¿no? En mi opinión, bueno, es que yo he visto que hay unos guionistas, sobre todo cuando están aprendiendo a hacer guión, que se obsesionan mucho con ser muy exactos, pero sí muy, muy, muy exactos, a tal punto donde ponen la cámara, ponen cada pequeño movimiento del rostro, así parece como si estuviese moviendo Simón. así muy exagerado. En vez de sonreír, levanta aquí, que es una cosa así bien, bien demasiado exacta, ¿no? O empiezan a escribir la música cuyos derechos no tienen, y cosas así, cortes exactamente. Creo que en este aspecto parecía como que te está dando libertad, pero yo considero que en esto es lo contrario, te está limitando, realmente tú mismo te estás limitando, porque yo constantemente digo con respecto a lo de los planos y todo eso, ponerlo en el guión, es que tú no sabes realmente qué cámara vas a usar, qué lentes van a estar disponibles, no sabes cómo va a ser la locación y no sabes cuál es el presupuesto, ¿no? A menos que si lo sepas, pero generalmente no sabes en ese momento, ¿no? Ni siquiera sabes si vas a terminar el guión, ¿no? Ajá. Así que en ese aspecto yo considero que en cuanto a limitantes y demás cosas, a veces hay que no ser tan exactos, sino hacer un guión que sea más una invitación a todos a mí me gusta hacer guiones que tengan un estilo de invitación a todos los departamentos, ¿no? Que Sí. Arte pueda ver y diga, pues ya me estoy imaginando el vestuario, ¿no? Que estos pins que van a van a tener unos pins como graciosos, como la personalidad del personaje, ¿no? Como lo que he estado haciendo hace poco, que la protagonista tiene unos pins bien bonitos, que es niñera, y como a cada departamento como una invitación, porque siento que cuando ya empiezas como a ser muy, muy exacto para intentar ganar como libertad como guionista, empiezas como a limitar los demás áreas y como que empiezas a no ser tan interesante, ¿no? Por eso, en mi opinión, es como, tiene que ser una especie de equilibrio entre lo que quieres, algo que sea producible y que les guste a los demás lo suficiente para intentar sumarse y aportar parte de su visión bajo la visión del director, ¿no? Simón. Sí, o sea, en este hecho de no ser como tan cuadrado en la idea y de decir como, ¿sabes qué? Es que en la página 3 tiene que haber un plot twist, ¿no? Exactamente en la página 3 porque según la teoría del cine, en el minuto 5, en el minuto 6 es cuando tiene que pasar esto y debo presentar al personaje, entonces así lo tengo que escribir. Entonces como que todas esas ideas como que también te van cerrando, te hacen ser más cuadrado y no te permiten como esta libertad creativa, ¿no? Y siento que te pasa lo mismo también cuando eres muy específico, porque limitas a tu departamento o a todos los departamentos que van a implicarse a una visión, porque ya está puesta en el guión una visión personal, ¿no? Entonces como que estás más cerrado a esas ideas de que el camarógrafo te diga de que, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si mejor hacemos este plano? No, es que en el guión yo lo escribí así y así es como lo quiero, ¿no? Entonces como que también ahí ir jugando con eso, pero al mismo tiempo no ser tan ambiguo, ¿no? Porque Sí, sí, si sí. eres muy ambiguo en un guión, pues tampoco ayudas a los departamentos porque tienes que, yo creo que tienes que buscar como ese equilibrio entre ser ambiguo, pero al mismo tiempo específico, ¿no? Sí. O sea, como Sí, sí. Y por buscar, eso es un arte hacer guión. sí, o sea, buscar como el adjetivo exacto que te describa ese mueble, que tiene que estar sucio, pero no tiene que estar tan sucio. Entonces, ¿cómo le puedes poner, no? O sea, entonces, un mueble raído. Entonces, a lo mejor raído no queda chido, a lo mejor desgastado puede ser la palabra. Entonces, como que tienes que ir buscando ese adjetivo que ayude como a todos los departamentos a que vean tu visión, pero al mismo tiempo que le den esa libertad creativa para que lleguen como esta lluvia de ideas, ¿no? Entonces, yo Algo que creo que sí eso... Mira, Sí, sí, ahorita me mencionaste eso de lo de raído. Es raído, ¿no? Bueno, no perdón. sé. O desgastado y así. Me llegó una duda. ¿Qué ayuda más? O si es igual para un guionista.
ver mucho cine o leer mucho? Mm, Pues dependerá de leer mucho que chistes o... Bueno, eh, refiriéndome a literatura, ¿no? O sí. sea, debe ser alguien como que muy culto del mundo de la Pues yo creo literatura. que es como, como creador de algo de escrito, pues es constantemente estar leyendo y escribiendo y viendo películas, una especie de combinación, igual que parece como que la respuesta de todo va a ser así, como una especie de Sí, equilibrio siempre. el Eh, gris. algo, algo que a mí me ha servido muchísimo es cuando intento ver la mayor cantidad de películas que puedo. Ujú. Y hay veces que hay unas películas que me recomiendan, ya sea ahorita por los Oscars, ¿no? Que intento ver todas las películas nominadas a mejor guión, mejor guión adaptado. Pero hay unas que honestamente no se me antoja ver. Y lo que yo hago para que me den más ganas es que descargo el guión, Ujú. pongo la película y empiezo a ver el guión al mismo tiempo y empiezo a ver las diferencias, cómo narraron ciertas cosas. Hace poco hice con eso con la de Coda, que está en Prime, Ok, donde sale el grandioso Eugenio Derbez, sí. Eugenio Derbez, maestro, ganador a mejor maestro elenco. Mejor Derbez. elenco, así es. Un saludo que ahorita está viendo el podcast. Eh, Eh, este largometraje habla de una familia sordomuda y pues buena parte de la película aparte es a base de señas y no tiene nada no hay diálogo, o sea, se ven los subtítulos tal cual. Y yo me quedé pensando, pues cómo van a hacer eso en el guión, ¿no? Porque si pones el nombre y entre paréntesis en lenguaje de señas, pues te van a empezar a ocupar mucho espacio y mucho tal cual. Y pues lo resolvieron tan fácil como una nota de que cada vez que hablen y estén como en cursivas, en italics, es el lenguaje de señas, ¿no? Así que eso quitó un montón de problemas de que nada más están como en cursiva y eso hace que fluya muchísimo el guión, de que se sientan como que están hablando normal. Y pues sí están hablando normal, nada más que es con señas, ¿no? Y pues es bastante divertido porque pues uno tiene que hacer como la conexión, porque hay veces que hay personas que hablan, pero no comprenden el idioma de señas. Y los de señas sí se comprenden entre ellos y hay varios chistes, ¿no? Y ese tipo de cositas bastante particulares qué es lo que encuentras cuando estás leyendo guiones mientras ves la película, ¿no? Pero ya es como que algo muy de nicho, ¿no? Tiene que gustarte mucho el guión y para hacer Sí, algo o sea, así, ¿no? no vas a sí. recomendar a tu mamá que se ponga a leer el guión de, no sé, Mientras una película que le ve, gustó. sí, mientras ve Dune, ¿no? Digo, no, hombre, Sí, no, man. no la va a Yo sí pasar lo he muy hecho. bien. Sí, mira, claro, yo estoy seguro que sí, Lo pero tengo impreso, de hecho, el guión de Dune, por fíjate, aquí. fíjate. Fíjate, es que sí, es, es clavado ese pedo. Y pues justamente me impresionó mucho que lo dijeras. Yo así dije, ay cabrón. Está. Bueno, me impresionó mucho. Es que también ahí dicen los mismos guiones, porque lo que estábamos hablando de encontrar ese punto medio, y a veces rompen o se hace cosa como que sí se hace un poquito más de literatura para que sea más entretenido leerlo. Sí. Y es muy interesante porque cada guionista como que tiene como su estilo que es, pues como ya han escrito muchos guiones y ellos mismos saben que puede ser como que muy tedioso todo el asunto, Sí. pues sí hacen cosas que quizás no se recomienda tanto en el mundo del guión, pero está por completamente bien, o sea, le agrega muchísimo al guión, le da mucha personalidad Sí, y es ya que, no quedamos en el personaje que se mueve a este lugar. pues es que al final de cuentas el guión es como la guía para la película, ¿no? Entonces a lo mejor si esa indicación en particular sirve a los actores, sirve al director y sirve a todo el equipo, pues no importa que no sea como específica, ¿no? Si ya cumple con su cometido y a lo mejor hasta puede ser un poco más narrativo y todo en el guión y no afecta nada, ¿no? Y Sí, sí. sí, y son varias cosas. Fíjate que aquí en México está como medio raro porque siento que en México no hay figuras de guionistas que sean reconocidos como guionistas, ¿sabes? Porque como que siento que en México Eh, la, la, mayo- la bueno, mayoría de los grandes guionistas también son directores y hacen sus propios guiones. el hermano. Ernesto Contreras, perro. ¿Cómo se llama? Me olvidó su nombre, güey, perdóname. No, pues o sea, pero Arriaga, ¿no? Es lo único que se me viene a la a lo, cabeza. a lo Una que... Arriaga. Ay. Pero Arriaga ya también ya es director, güey. O Ay, sea, bueno, pero, o con- sea, así que tú digas que es un gran director, pues no. pues no, pero O ya, sea, o sea, es pero más sí me guionista entiendes, o sea, que sí me director. entiendes, o sea, siento que muchos de los películas que hace aquí en México, como que no está bien establecido este rol como de guionista, porque regularmente la mayoría de los directores también son guionistas.
Entonces como que sí siento que no está como tan establecido como a lo mejor en Estados Unidos, que un guionista es un guionista ya, o sea, nomás se dedica a escribir guiones y todo, y aquí siempre un guionista, también Carlos es director, Conteros. también es productor, también es distribuidor, o sea, como que en México se combinan como todos esos puestos en uno solo, ¿no? El primer maestro que tuve de guión, que fue como un taller que dieron aquí por el convento del Carmen, hace ya un par de años, me dijo algo, básicamente lo que tú me dijiste, de que si quieres que este guión se haga, me dijo, tú vas a tener que dirigirlo. Sí. Sobre todo al inicio, porque no va a haber nadie que vaya a querer hacerlo, ¿no? No es por la calidad, sino es porque así parece que funciona ahorita el cine en México, ¿no? Y sí me afectó un montón, dije, chin, ya valió, porque nada más he tomado este curso de guión, no sé cuándo voy a dirigir, cuándo va a hacer algo así, ¿no? Sí. Pues la verdad es que cae siempre desierto. Pues. Y probablemente le pasó lo mismo. Por ejemplo, uno de los grandes guionistas bueno, que no nació en México, pero aquí le fue aquí hizo su carrera, pues, que es Alcoriza. Alcoriza al final también tuvo que dirigir, güey. Digo, porque pues vivir a la sombra, digamos, bueno, ni tan sombra, porque igual era su fama. De hacerle los guiones a Buñuel. ¿A Luis Buñuel? Y o sea, pues, no, o sea, quizá él llegó a pensar, o a sentir que estaba muy amarrado a un estilo de historia de Buñuel. Y él y sus deseos, quizá le dijo, Aira, escríbete esta otra historia, esta otra historia. Y Buñuel o otro le decía, no, yo no quiero hacer esas. Y entonces, No, pero, pues es Alcoriza. pero según yo sí, Alcoriza y Buñuel sí hacían los guiones juntos, güey. No, sí, pero te digo, Alcoriza quizá y sí muy amarrado a un estilo de Buñuel. Porque al final la película era de Buñuel. Sí, o sea, nadie dice de que Los Olvidados del guión de Alcoriza, ¿no? Siempre dice la película de Buñuel. Exactamente. Sí. A Buñuel. Entonces Alcoriza y sus deseos personales por hablar de ciertas historias en cierto estilo lo obligaron quizá a tener que dirigir, justamente como lo dice Raúl, ¿no? Que, o sea, si quieres que esa historia se haga, tú dirígela, güey. Y ve, y le salió Tlayucán, le salió Maquinaria, y están verguísimas, güey. Se le fue bien cabrón. Y entonces, pues justamente, pues, a ver, esto me lleva a una pregunta. Que es también una frase, bueno, un dicho, digamos, muy célebre en el cine. Que hacer arte, bueno, solo tienes que hacer arte cuando tienes algo que decir. No solamente por decir algo. Entonces, tú cuando empiezas un guión, o cuando alguien, este ente guionista del que hablamos, cuando esa persona quiere empezar un guión, ¿por dónde empieza? Pues teóricamente debería empezar por la premisa, ¿no? Eso es lo que según los libros dicen. Pero la verdad es que no conozco a casi nadie que se le ocurra primero la premisa y luego la historia. Gracias. A mí me caga la gente que dice, pero güey, haz tu premisa primero, vete a la verga, güey, no mames. Es que ese no es el proceso natural, sino que... Exactamente. El proceso más natural que yo siento que es una historia que a ti te interese, y ya sea una situación, un qué pasaría o algo así, y ya lo empiezas a desarrollar y luego ya después puede venir la premisa, ¿no? Que ya te empieza a ayudar. Muchas veces yo diría que la premisa, pues, por su naturaleza viene muy fácil o se va como dejando, ¿no? O hasta que no vas a aplicar a una beca y te dice, tienes que poner la premisa, no pidas de la premisa, ¿no? Claro, sí. Muchas veces pasa eso, pero yo creo que es como algo que a ti te interese contar, porque si no, está bien difícil escribir algo que no te interese, sería un punto muy difícil. ¿Y cómo armar ese tema a una historia? Porque, a ver, es a lo que voy con
tener que decir algo. A ver, no sé. Si yo quiero hablar, bueno, no. No quiero. Me interesa explorar el mundo del aborto. Ok. Es ahí en donde uno tiene que pensar, más que en la historia, quizá empezar preguntándote a ti qué tengo que agregar o qué perspectiva puedo sumar a este mundo enorme que es el aborto o ideología, digamos, ¿no? Porque uno puede hacer una historia, claro. Puedes armar una historia bien estructurada, bien hecha, bien puntuada, de 10. Una película simplona, ¿no? Sin alma, como algunos dicen. Entonces, ¿cómo encuentras o cómo buscas ese rinconcito con carne Sí, bueno. del tema que escojas para hablar de él, pues? Ya. Pues es que yo me he dado cuenta, al menos en mi experiencia, es mientras más, sobre todo mientras más historias vas escribiendo, que no hay un proceso exacto para todas las historias. Hay unas que ya comienzan básicamente, raramente en el guión, y yo diría que es muy raro que yo me ponga a escribir el guión. Hay otras donde empieza como una simple situación y demás cosas. Cada historia yo he sentido que tiene como su manera de desarrollarse, ¿no? Uh-huh. En este caso de qué tengo que aportar sobre el tema, yo la verdad es que es muy raro que yo me piense que tengo que aportar. Yo asumo que no tengo que aportar nada. Ok, sí, claro. Sí, sino que hago algo que sea como divertido y entretenido para mí. Y ya que empiezo a tener una historia, ya empiezo a pensar realmente de qué va esta historia. Honestamente, yo de qué quiero contar, ¿no? Como por ejemplo un documental que me tocó dirigir en la escuela que se llama Valdivia, que ya pueden encontrar, de hecho en YouTube, pongan Valdivia documental, lo pueden encontrar completo. Ahí Pues está. es de un maestro que hace música, pero realmente no es del jazz, o sea, no va de dar clases, ¿no? Sino de va como entre él y sus alumnos y hablar y llevarse bien, pues sacó adelante a todos, ¿no? Puedes poner a Valdivia que fuera una maestra de danza contemporánea y podríamos tener exactamente la misma historia, ¿no? O sea, es de qué va mi historia realmente al final del día. Por ejemplo, en este caso del aborto, yo diría que quizás puede ser como puede hablar realmente de la comunicación entre madre e hija que nunca se habían conectado hasta que pasó un hecho que va a llevar a un aborto, ¿no? Y el aborto es como un tema que está uniendo esto, ¿no? De lo que quieres hablar realmente, ¿no? Sería como buscar como de qué historia te gusta contar y qué realmente estás contando, ¿no? Que es algo Sí, claro. parecido a la premisa, pero no es exactamente como la premisa, ¿no? Sí. En el guión que voy a dirigir dentro de poco, va de la comunicación realmente y otra vez vuelvo a tocar el tema del jazz, porque jazz, Porque vicios. porque vicios, y, y pues eso, va de realmente la comunicación, como todos estos personajes, todos los problemas que tienen durante el guión es porque no pueden hablar. Y según cómo va avanzando la historia, sus barreras se van derrumbando y logran hablar. A veces hablan y quedan peleados, pero al menos intentaron comunicarse y de, ¿sabes qué? No nos vamos a llevar bien, hay que dejar esta relación, por decir de una manera. Pero al final hay una solución, ¿no? Tiene que ver con la comunicación. Y pues como digo, todo esto del jazz y en este caso de este corto, todo el caos que se va a armar es solamente una excusa para hablar de la comunicación, ¿no? Así que pues, yo diría eso, es una especie de encontrar el punto medio de nuevo. Sí. Irte encontrando en el camino, digo, Sí. no querer tampoco adelantarte quizá, ¿no? Una historia que quieras contar junto con qué quieres contar realmente. Exactamente. Sí, fíjate que yo también agregaría como el hecho como de la investigación. No O sea, por un sí, güey, o sea, porque si vas a hacer una película sobre el aborto, o sea, por lo menos tienes que tener la noción de cómo se llevan a cabo los abortos, cuáles son como los protocolos y todo, investigar a ¿No era personas. comida?
investigar como a personas que hayan sufrido abortos, a como que te platiquen su experiencia y todo, porque a lo mejor en ese proceso de investigación de un tema que tú ya estás tratando como en un guión, te van saliendo otros aspectos que a lo mejor tú ni siquiera tenías como la intuición de que existían, y al tenerlo presente hacen que tu obra se nutra porque ya es como una obra más completa que mucha gente puede entender porque sí tiene como una, o sea, como si tiene algo como realmente basado, ¿no? Que es lo que pasa a lo mejor con películas que son buenas, pero tú dices de que no sé, es que como se siente falso, ¿no? Eso no pasaría. Ey, Y a lo mejor si tú investigas, si dices como, ah, no, es que eso sí es algo que pasaría y como que ya unes ese tipo de investigación, unes más como a la audiencia, ¿no? Que es lo que dicen de que cuando quieres hacer una historia, la hagas de algo que te gustaría saber, porque en ese proceso pues vas a tener que conocer a fondo esa cosa de lo que quieres hablar, ¿no? O sea, por decir, cuando yo hice el pues, ángel. la película de los luchadores, el Ángel, o sea, estuve investigando como la vida del Santo, la vida de Blue Demon, o sea, me aventé como las películas, ¿sabes? Estuve como investigando cómo entrenaban los güeyes, o sea, vi documentales y todo, y como que todo eso me ayudó como a complementar un poquito más como esa visión, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de que la gente se ponga como a investigar y todo como qué quiere contar y todo, a lo mejor les puede ayudar más. Porque luego se avientan estas historias de asesinos cuando ni siquiera investigan bien Sí, las como las patologías y perfiles y madres así. los perfiles psicológicos que lleva realmente a una persona a cometer un homicidio, ¿no? O sea, que lo lleva a tener esta insensibilidad hacia otro ser humano. Y aquí simplemente lo ponen como una excusa para un guión de que hay un asesino y algo. Entonces, sí se siente falso y no se siente creíble, y es ahí cuando caes como en ese cliché de historia, ¿no? Porque te vas Justamente por lo que en ya los se ha clichés. visto. Sí, Sí, justamente. Esto de los asesinos me gustaría hablar un poquito de eso, no exactamente de asesinos, sino sí, del proceso de escritura y por qué muchas veces parecía como que, sobre todo los estudiantes, hablan como de los mismos temas, ¿no? Sí. sí, Sobre todo cuando van iniciando, ¿no? Yo me he dado cuenta que en el caso más específico de guión, mientras más grande esté el guionista, más experiencias tiene más cosas que decir, porque muchas veces no es que no tengan nada que decir alguien de 18 años, sino que pudo haber vivido muchas cosas, pero generalmente hay como que se van las referencias que tienen, porque muchas veces viene el cineasta del kinder, primaria, secundaria, preparatoria y va a la universidad, ¿no? Básicamente toda su vida ha estado estudiando. Y el cine también después es una carrera que no cualquiera puede estudiar, ¿no? Sobre todo si es de paga, ¿no? Así que tenemos a una persona que muchas de sus referencias van a ser las películas que ha vivido, que realmente no ha como vivido, puedo decirlo así, hasta que pues, no le ha pasado tantas cosas. Y por eso muchas veces termina como, yo siento que termina siendo como que escribiendo cosas que le gustarían hacer, pero por la falta de inexperiencia termina pasando, experiencia e insensibilidad termina pasando lo del clásico asesino, ¿no? Sí, sí, no, y también y eso también está como que frustra al mismo estudiante que va empezando, ¿no? Porque tiene como una referencia muy alta de cuando hace su corto decir, es que yo creo que parezca una película de Tarkovsky o Seven. Como o no, el Stanley Kubrick, o creo que parezca Seven, y cuando realmente ya les llega como el golpe de realidad de que saben que, o sea, es muy difícil producir algo así, como que hasta eso mismo los apaga y se salen, ¿no? De las carreras y dicen, no, es que ya vi que esto sí realmente es un camino muy arduo, ¿no? O sea, que sí, literal, tienes que ir por todo un caminito para llegar hasta esa meta, ¿no? Pero fíjate, yo ahí siento que responde más a los caprichos de los cineastas jóvenes. ¿A qué voy? Eh, tú, digo, obviamente a la edad de 18 años, aún no tienes como conciencia plena de tu vida y tus experiencias, ¿sabes? O sea, como que aún no generas una voz propia. Sí. Y entonces tú entras a la carrera de cine. Aprovecho, güey. Es por el simple. Aprovecho, sí. Por Ya el llevo simple. todo el podcast comiendo, hermano. Ah, perra.
por el simple capricho de querer hacer Bastardos sin Gloria, ¿sabes? Entonces, o sea, como que aún les impresiona más el lado glamuroso e impresionante del cine, más que una vía de comunicación e ideología artística, que es el cine. Porque vamos, a los 18 está bien, aún no somos muy vívidos, pero hemos vivido, ¿sabes? O sea, ¿quiénes no han escrito de la adolescencia? Los coming in age, ¿no? Que son también grandes ejemplos del guión. Y los hemos vivido, únicamente que pues aún no sentamos cabeza y decimos, no, ahorita yo quiero que alguien vuelve. Y bueno, está bien, pues, no, pues, quieres que alguien vuele, órale, pues haz una historia de un güey que vuela y se electrocuta, no sé, cabrón. Y ya más grande dices, bueno, mames, en secundaria conocí a esa morra y sabes qué chingas, déjame esquivo de eso, de cómo me destruyó esa vez, y mis amigos llegó y me rescató, y ¿sabes? Entonces ya es donde ya uno encuentra una voz y un objetivo para contar una historia. Y pues bueno, ahí ojalá los que oigan esto piensen más en su identidad, en lo que han vivido y hablen de eso, porque también hay una regla muy famosa en el cine o en el guionismo que dicen siempre escribe de lo que sabes. Sí. Y entonces pues bueno, siento que es una regla de oro muy buena. Yo tuve hace poco un alumno de 18 años, precisamente, y que escribió uno de los mejores guiones que he leído en mi vida. Y ese era su primer guión, ¿no? Ajá. Y está increíble el guión. De hecho, me quedé pensando de esto está muy, muy bueno. Espero si entra en la UDG, porque está haciendo los trámites, o va a hacer los trámites. Y es como la excepción de la regla, ¿no? Porque pues he tenido alumnos de todas las edades y esta alumna de 18 años, los temas que estaba manejando, la manera en que usaba el lenguaje audiovisual junto con el guión, o sea, él sí veía películas y estaba consciente de lo que estaba viendo, ¿no? Y no era pues muchos como los que me incluyo de que vemos mientras comemos palomitas, ¿no? Sí, y en sí. español latino, ¿no? Y a mí me encanta. Oye. Yo amo hacer eso. A mí me encanta ver las películas en español latino mientras como un montón. O estoy trabajando. Pero este alumno era como que, fue como, wow, o sea, has vivido algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Porque la manera en que lo reflejaba estaba increíble, ¿no? No digo nada porque ojalá y si lo lleve a cabo el guión. Ajá. Y pues es como mi experiencia de lo contrario, de que sí ha sido como que un... Sí, claro, wow. Hay personas. Justamente me encantó que dijeras alumna. Dijiste alumna, ¿verdad? Alumno. Alumno. Yo pensé que dijiste alumna porque es que ahorita pues ya ven que las mujeres maduran primero, etcétera, etcétera, biológicamente, la chingada. Justamente me imaginé a Alexis y a mí en esos primeros años de universidad hablando de piratas y pinches caballeros espaciales y más así. Es como, no, pues claro, sí, es que pues los hombres a eso nos vamos, al desmadre, a las historias mamonas y de... Es que también en el SEC tenían como un cuarto con props y era puras cosas así, ¿eh? Sí. Tenía la patineta de Volver al Futuro 2, me acuerdo, y cosas de vaqueros, y era, pues, ¿qué vas a hacer? Pues esas historias, ¿no? Sí. Ahí estaba Toby. Estaba bien raro que ahí tenían a Venus enorme. No sé por qué. Estaba muy bizarro esos momentos del seco. A ver, les iba a preguntar algo, maldita sea. Me olvidó. Bueno. Aquí me dice que se va a acabar como en 5 minutos, o sea, vuelve a reempezar. No, eso no es cierto.
En 5 minutos vamos a ir al baño. Ah, perdón. Es que empieza a... o sea, exactamente, o sea, no se acaba nada, o sea, únicamente... Ah, perdón. Ay, Ya nos, arruiné la magia del cine. nos prenden Sí, las luces el cine de de- la de- sala y comienza Hay el un intermedio intermedio, y nos dejan vamos ir por al palomitas baño y a regresamos. Nos escondemos en el baño y nos metemos a otra sala. Anda. Exactamente, esa es Ya. la regla. Y pues sí, justamente ya nos prendieron las luces, ya empezó el intermedio y todos Como pues, que me dan ganas de ir al baño. nos toca ir al baño a comprar palomitas, a ir al baño igual, a fumar quizá un cigarrito así rápido. A pintar. A pintar, exactamente. A Echar plumazos. Digo, res- pincelazos. Ajá, Pincelazos. es justamente así como a la chingada y pues ya ahora sí ya a regresar a ver la película bien felices, ¿no? Entonces, pues bueno, espérenos en un ratito, regresamos para esta mega plática y pues nos vemos en un ratito. Hasta nos vemos. Y regresamos a su podcast. Qué buenas estuvieron las palomitas. Ah, vea que sí, no, que tío que Sí, sí. esas de sabor churrumais que tienen aquí en la esquina. No, güey. Hija su pinche madre, pinche Doña Chole se la rifa. Ahora sí Y- que palomitas bien bañadas, compa. Ah, Entonces, pues ya regresamos a esta bonita misión, bonita noche con este nuestro invitado Raúl. Y quería empezar esta segunda parte con una pregunta en específico. En guión, ¿cómo es posible generarse un estilo? Y además, ¿cómo identificar estilos en los guiones? ¿Cómo saber diferenciar entre autores en guiones más allá de lo obvio de los temas, ¿no? Algo más Pues- como... bueno, sí. Sí, ¿Me sí, entendiste? ya vi. Sí, entendí. Sí, sí. Pues, pues con respecto a eso, pues lo primero sería pues escribir, ¿no? Lo más obvio. Y lo segundo es que de una manera el estilo como que ya lo trae uno. Uno de los ejercicios que yo suelo poner en mis clases de guión es que se escriba la escena clímax de Caperucita Roja. Ay, Y es solamente la escaleta de Caperucita Roja, ¿no? Interior, casa de la abuela, día, y pues una escaleta tal cual de esa cosa, ¿no? Y uno pensaría de que si estás dando la escaleta, estás diciendo las acciones, estás diciendo los personajes y cosas como medio muy puntuales por ahí, pues va a quedar muy parecido, ¿no? Pero Sí. hasta ahorita no hay ningún estudiante, un ejercicio que me lo han entregado que se parezca. Me han entregado desde Caperucita Roja, desde que se come a la abuela y le sale al lobo de aquí del pecho la abuela como una especie No. de alien. Me ha tocado algo que muy meta, de que de repente hay un público y se empieza a escuchar risas, ¿no? ay. Y de repente el lobo se da cuenta de que todo es un show donde él está siendo engañado estilo Truman y se ve el Ok. público, ¿no? Donde alguien quiere que, dije, y hay otros que literalmente pues nada más ponen la escaleta así tal cual y lo ponen en el formato y lo entregan, que está correcto, porque al final es lo que busco. Me ha tocado también que estilo Misión Imposible, donde se congelan y estilo de comedia, de acción, y pues un montón de maneras de este mismo ejercicio, y es donde me confirma esto último de que pues uno ya trae más o menos como el estilo y lo que uno le gustaría escribir, ¿no? Porque muchas veces es de que igual si agarramos una escaleta y tenemos el mismo tema y tenemos todo, la misma información los tres, el resultado va a ser guiones muy distintos, aunque tengan los mismos personajes, los mismos escenarios y el mismo final exactamente, y que los diálogos vayan más o menos por el mismo, ¿no? Los tres guiones van a ser totalmente distintos, ¿no? Que es donde te digo, uno ya trae como la esencia, ¿no? Pues creo que pues como con la misma manera de estar escribiendo, estar leyendo, estar como viendo qué funciona y qué no, pues lo que termina que darle este estilo, ¿no? Yo tengo como ciertos como vicios, pues
temas que suelo tocar, o yo suelo ir o comedias o thrillers, ¿no? O sea, o jaja o ay, ¿no? Y tiendo a meter cosas con música, ¿no? Y son cosas que pues, uno ya trae, ¿no? Ya trae en el ADN o cosas que ya he vivido, ¿no? Así que, ¿cómo se forma el estilo? Pues con el tiempo y en parte uno ya lo trae. Yo diría que más bien más como perfeccionando el estilo. Creo que un buen ejercicio es incluso reescribir películas que te gustan, porque no te van a salir iguales, ¿no? Te van a salir como unas variaciones y ahí hay como que, mira, se parece bastante, pues ahí está como un ejercicio, ¿no? Es más o menos como, no sé si tuvieran un ejercicio de fotografía donde el maestro les dejaba intentar imitar un fotograma de una película y se daba cuenta de que está bien difícil, por más que tuvieras hasta el mismo lente y una cámara buenísima, no se parecía nada. Pues algo así siento que también se puede hacer ese experimento en guión y no te va a salir lo mismo. Sí, aparte de que es un experimento como súper creativo porque te ayuda como a desarrollar esta habilidad, ¿no? A lo mejor cuando tú lo estás reescribiendo, piensas en algo totalmente diferente y a lo mejor dices, pues mira, a lo mejor la historia base está así, pero si me voy por este lado, pues ya sale otro guión totalmente diferente y otra historia y a lo mejor pues me la puedo aventar, ¿no? Y como que también te ayuda, ¿no? A tener más a mover más este músculo de la creatividad y pues a ir creando cosas diferentes y más variadas y todo. Sí. Es un buen ejercicio. Sí, pues no pensar en el cubo, ¿no? O sea, a forzarte pues a crear, ¿no? Porque Sí. es posible. Y aparte a crear sin esa hoja en blanco, ¿no? O sea, porque como que es como lo más difícil. Empezar como con una hoja en blanco es muy, muy abrumador y a lo mejor si ya tienes como una guía, pues es mucho más fácil. Pues mira, empecé copiando, pero ya me puedo ir para acá y a lo mejor me regreso y cambio copiando, sino que agarré todo de referencia, pero pues ya saqué otra cosa totalmente diferente, ¿no? Que empezar desde cero, güey. Ahorita que mencionas lo del bloqueo, lo de la hoja en blanco, a ver ustedes qué piensan de esto. ¿Ustedes creen que existe el famoso bloqueo creativo? ¿Quién primero responde? ¿Dónde? Como... ¿Yo? Sí, dale. Pues mira, yo intento escribir de media hora a 1 hora y media al día y no me intento forzar más. O sea, el mejor momento, cuando estoy como muy creativo y ya pasó la 1 hora y media, yo lo dejo porque me deja como con las ganas de seguir jugando el día siguiente y no me forzo hasta que ya perdí como las ganas de escribir, porque si no va a ser de que, otra vez tengo que escribir, ¿no? Pues he tenido días donde no se me antoja nada, ni siquiera encender la computadora, y pues yo no me forzo, ¿no? Lo que sí yo recomendaría es intentar acabar las cosas, aunque sea un primer borrador horrible, ¿no? Porque el primer borrador horrible sirve más de un primer borrador que está en la cabeza, ¿no? Lo que está horrible se puede perfeccionar y al final del día, pues las primeras cosas pues no suelen ser bastante buenas. No sé si han visto el documental de Get Back del director ¿cómo se llama? Del señor Peter Jackson, que son como unas 6 horas, una cosa así, mucho tiempo, que están, de los Beatles, donde se ve cómo tienen que sacar un álbum en poco tiempo y ves cómo incluso los mismos Beatles en los primeros borradores están como que hay algo ahí, pero está como que una cosa de un batidillo, ¿no? Y ya pero ellos saben que así es el proceso creativo, ¿no? La primera versión de Get Back tenía más o menos el riff, pero además era como una canción medio genérica, ¿no? Y después de estar dándole y junto con el más improvisando, ya tienen el clásico, ¿no? Pues algo así yo siento que es un gran muestra del proceso creativo del artista, porque muchas veces nos clavamos de que tiene que ser perfecto, ¿no? Es que yo diría que en ese aspecto es liberarse de esas cosas que uno tiene y ya en el peor de los casos, pues escribir lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Pues nada, simple hecho para acabarlo, ¿no? Porque muchas veces es de que ya en el peor de los casos, ya es como lo peor, de que ya que venga un dragón y que todo era un sueño, ¿no? Que no tiene nada que ver con la historia. Pues mínimo, te despiertas sin piernas, mínimo lo acabaste, ¿no? Te puedes ir a la cama pensando que lo acabaste y al día siguiente, pues está de la chingada el guión, pero pues se puede reescribir, ¿no? Algo por ahí debe haber rescatable, ¿no? Más que estar como que en blanco. Pero de igual manera yo creo que si hay días que no se te da escribir, no pasa nada. Sí, no.
A ver, Alexis. No, pues yo, o sea, yo sí creo que también existe como este bloqueo creativo, pero porque también a lo mejor muchas veces tienes este afán como de hacer las cosas perfectas, ¿no? Como de empezar y que te salga la primera. Entonces, cuando siempre tienes como esta planificación de que no, es que no lo voy a hacer hasta que no sepa que va a estar, que va a salir perfecto, ¿no? Entonces no voy a hacer nada hasta que no sepa que va a salir perfecto. Entonces no voy a hacer nada, pero no estás haciendo nada, ¿sabes? Entonces a lo mejor el hecho de empezar y aunque salga muy mal, ya te da como esa pauta y esa guía de decir, ah, bueno, está bien, por lo menos ya empecé, ¿no? Ya me puedo ir por aquí, ya sé que empecé mal, pero puedo cambiarle, ¿no? Entonces ya le puedo modificar poquito acá y después aquí y lo vas como mejorando poco a poco, lo vas reescribiendo y ya vas teniendo un resultado, ¿no? Porque yo siento que también mucho lo que pasa con este como bloqueo creativo es que no quieres empezar hasta que no tengas la historia resuelta. Y pues la verdad es que muchas veces no la vas a tener resuelta nunca, ¿no? Entonces Algo sí. también he visto que funciona son las deadlines. No sé si les tocó a ustedes en la carrera que era como final de cuatrimestre y el día siguiente tenían que entregar el guión del largometraje. Sí, Sí. pues Y, claro, güey. ahí no hay ni un momento de bloqueo, es nada más es rápido y furioso, ¿no? ¿Sabes? Sí, Se nada. es llenar hojas. O lo acabo o vale madre. Entonces, es Sí, ya o ya. eso Como sirve bastante. de aquí puedes platicar la anécdota de que reprobaste en guión, perro, para que los que Eh, aquí están escuchando el Mexicinema sepan que aquí el cinéfilo reprobó guión. No sé, ¿eh? y ¿Cómo te dos vas a veces, defender? perro. Y ¿Y dos dónde? veces. ¿Eh? A mucha honra. Con el No, mismo pues, guión. no, pues es que, digo, no fue tema de deadline. O sea, en realidad, la primera vez fue un tema ahí con un compañero que digamos que me dio una estocada por la espalda y pues valí madre. A ver, pero así la cuento rápido. Sí, no, A ver, pero yo, cuéntalo como si estuvieras escribiendo un guión. mira, Ese va a ser el... lo iba a hablar primera persona, ¿no? No, espérame, es que ahorita estoy bueno, Interior sec, día. Interosec, ¿no? O sea, Mauri entra a la oficina de la maestra. Se sienta y dice, pues, ¿qué onda? Sí, le digo. Y la maestra, no, joven, mira, ahí está. Y se la saca. O sea, el guión. Pum. Lo deja caer en el escritorio. Amor se queda fijo viéndolo y dice, pues está bien, ¿no? La maestra dice, ni vergas. Pero voy a hacer Una buena excepción. contigo. Yo digo, va, juega, jefe. Y me dice, me caíste bien, perro. Sí, 7 o 6, creo. No sé. O sea, Seis, aprobatorio, no, pues. Simón, pasaste. 6. Y te hincas y. No es cierto. Pero 6, perro. 6, pero mira, chitón. Pero mira. Silencio, jete. Cierra el perro hocico, así me dijo. Yo digo, pues va, jefe. Ahí está, muchas gracias, Amaury se levanta, le aprieta las manos y se va feliz. Victorioso, Diciendo, ¿no? a huevo. Diciendo, ahí está, me la peló el sistema. Se sale el establecimiento. Llega con amigos, entre ellos una persona que es nuestro antagonista. Y le platica a sus amigos, ¿no? En confianza. Vatos, pues que me pasó. Ahí está. Ya, los amigos le dicen, ¿qué va, güey? Eres una verga, sí, a huevo. No. Chingán. La convenciste. Sí, fui yo el que la convenció. Sí, ella me quería reprobar, pero
yo le dije, no, amigo, eres bueno por esto, por esto y por esto. Y que la convenzo y que me pasa. Así le dije a todos. Y entonces, pues ya, entonces todos, muy bien. El día siguiente, me habla. Cabrón, ¿y por qué me quiere hablar? Pues vamos a ver. No, joven, pues que sí está reprobado. Cabrón. A Mauri se cae de nalgas, esa es la acción. Y dice, pero, ¿qué pasó, maestra? No, pues es que, ¿para qué anda diciendo? ¿Para qué anda abriendo el perro hocico? Aquí mi reputación vale más que su calificación, así que ahora se lo va a cargar la verga, así me dijo. Yo le dije, no, pues, ni qué le digo, me agarró y bailó verga, así fue. Sí, pues esa fue la historia de cómo una persona ahí sí fue a hablar con el... No, pero es que el antagonista Ajá. de esta historia también iba a reprobar. hubo otra escena. Exactamente. Que también él entró en la oficina. Exactamente. Y también le dijo a la maestra, entonces, ¿qué podemos hacer? No, pues, nada. Pero a él no. No podemos hacer nada contigo. Estás reprobado. Tú sí a la chingada. Pero ¿por qué yo sí estoy reprobado y a Mauri no? Hijas. Y puto, güey. No. Y pues ya ustedes sabrán lo que pasó, chingada madre, ¿no? Esa fue la primera vez. Yo tuve fe en alguien, yo tuve confianza y me agarraron la pata, me apuñalaron. Así que, primer consejo de guionista, no confíen en nadie. Bueno, no. y la segunda vez, pues sí fue porque me bailó verga un poquito de la clase. Pero bueno, en resumidas cuentas. Pero ya después me fue bien. El punto es que estoy graduado. Ya está mi título. Te lo enseño, perro. Ahí sí me chingaste. No. Ay, ¿cómo estás, verdad? No. Yo tampoco. Bueno, perro, a ver. Muy reprobado, pero con tu título. Siempre Sí. gana el mal. Sí. Siempre gana el mal. Pues bueno, eso fue como nuestro paréntesis del podcast. A ver, también quería como que preguntarles, ya hablamos un poquito de cómo el guionista de dónde aprende, ¿no? Como o de dónde o sea, es que no quiero decir se inspira, sino que de dónde puede sacar historias. Simón. Pero aún así hay habilidades que en el mundo real, bueno, por así decirlo, fortalezca para que pueda fortalecer su músculo creativo. O sea, se puede mamar del mundo real. O sea, cómo fijarse o en qué fijarse para escribir historias o inspirarse, digamos. La pregunta más va por cómo uno se inspira o qué técnicas es uno para mejorar o cómo. ¿De dónde sacas como esa inspiración, no? En la vida cotidiana, sí, más o menos. Digo, si le llamamos inspiración, porque pues no quiero como que decirlo como si fuera magia, ¿no? De que, sí, claro, y ¡fum! No, pues no, sí. ¿Verdad? Digo, sino que cómo fortalecer en tu vida diaria, sin ejercicios per se, la creatividad, digamos. Es una cosa muy curiosa porque uno, queriendo o sin querer, empiezas a incluir cosas pues personales. Al final del día, la mayoría o todos nuestros personajes que escribimos tienen mucho o poquito de nosotros, ¿no? De cosas que hemos vivido, cosas por las que hemos pasado, ¿no? Diálogos que nos han dicho, pues un poquito más parafraseados llegan a estar ahí. A veces es totalmente pues,
intencional y otras pues a veces palas nada más. Pues. Pero pues es bastante curioso cómo funciona ese tipo de cosas. Sobre todo si está basado en algo muy específico que te pasó, pues sí, ahí sí, sí agarras mucho, bebes mucho de la realidad, pero constantemente uno con las prácticas que uno va teniendo, las cosas que va viviendo, se van como reflejando de poquito o en mucho todo lo que escribimos. Yo creo que es el proceso creativo pues del artista, ¿no? O sea, cada uno pues va como poniendo parte de su ser, queriendo o sin querer. Sí. Ay, Fíjate entonces, que yo lo que hago como para más o menos como practicar esto de como ir generando historias y todo, es que me baso mucho como en acontecimientos que sean como súper cotidianos, pero en el hecho de decir, o sea, ¿cómo podrías iniciar una historia de un personaje que se lave los dientes, ¿no? A lo mejor es algo tan sencillo que todo el mundo hacemos, y dices, ah, pues alguien lavándose los dientes, ¿no? Pero ¿cómo podrías iniciar como una historia o que este hecho de lavarte los dientes desencadene como toda una historia, ¿no? A lo mejor se le acabó la pasta, entonces, pero va a ir a ver a su novia, entonces, o es su primera cita y el güey comió cebolla, entonces ahí como que vas metiendo cosas, ¿no? A lo mejor empiezas por clichés y todos, pero ahí te vas yendo como a ramificaciones que a lo mejor te pueden llevar como a esa idea, ¿no? ¿Y por qué quiere lavarse los dientes para ir con esta chica, ¿no? ¿Y quién es esta chica? ¿Qué representa para él? O ¿por qué no se va sin lavarse los dientes? O sea, como todas esas cosas, ¿no? Y empiezo a hacerme como preguntas como muy específicas a partir de este, como cosa cotidiana. Y ahí como que me empiezo a ir, ¿no? Y termino en lugares así súper desconocidos. Que es, no sé, ese güey comprando pasta, no sé, con droga, una mamá así súper extraña, ¿no? Que nunca en tu mente se te imaginaría, pero pues ahí a lo mejor ya tienes como un esbozo de una idea, ¿no? Ahora, eso es como cuando te lavas los dientes, ¿no? Ahora imagínate, no sé, este, te sales de tu casa, pero te das cuenta de que no tienes llaves, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese personaje en todo el día si sabe que no tienes las llaves? O sea, sabe que en el momento que tenga que regresar a su casa, no va a poder entrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a tratar de conseguir unas llaves, se va a ir con un amigo, o sea, After Hours. entonces como que todo eso te va como llenando como de ideas poco a poco y así puedes ir como practicando y todo. Ya después te sientas y digo, ah, bueno, pues ya tengo aquí como un esbozo de una historia. Ahora, ¿qué quiero contar como con eso, no? O qué quiero decir como de mí. A lo mejor quiero contar que cuando la vez que no sé, me la pasé todo el día en la calle afuera, o sea, cómo me sentí como esa experiencia y todo. Y como que ahí te vas yendo, ¿no? Como con ese tipo de historias y siento que es como un proceso como súper creativo que todas las personas pueden tener, pero que ya enfocado como en este proceso de saber que yo utilizo como ese ejercicio como para empezar a contar historias, pues ya me da como ese plus, ¿no? Pero así con eventos cotidianos o con objetos y todo, ¿no? Y Del sí, corto de los luchadores, ¿cómo dirías que fue que agarraste como la esencia, ¿no? O sea, la idea para empezar a escribir es el que guión? ese estuvo. Haz de cuenta que cuando empecé escribiendo el primer corte bueno, más bien el primer borrador del guión, Es que era vio. era de una página, güey. Vio la de El Santo contra las novias Drácula y dijo: está. Oh, no, la del Ah, vampiro y el sexo. el vampiro y el sexo. Y dijo: ay, no, pues está chido el género, vámonos. Eso hizo, eso hizo. Ah, pues sí. No, pues es que fíjate que, o sea, ¿cómo decir? Cuando mi abuelo venía a visitarnos los fines de semana, no, nosotros antes no teníamos televisión por cable, o sea, teníamos TV abierta. Pero a mi abuelo no le gustaba ver ni Televisa, ni TV Azteca, ni Canal 5, ¿no? Entonces veíamos Galavisión, que era como el único canal que si bien sí era como es de Televisa, pero no pasaban siempre como películas antiguas. Ey, Y en los sábados, como a partir de las 4, empezaba la lucha libre. Y cuando se acababa la lucha libre, ponían películas de los luchadores, ¿no? Del Santo, de Blue Demon y todo eso. Entonces, como que siempre asocié como esta idea de, de la figura como de un enmascarado protector como con la figura de mi abuelo, ¿no? O sea, porque siempre que estaba con él, como en la sala, pues yo me sentía protegido y todo. Entonces, ya después, cuando empecé a escribir el guión, de hecho fue para una tarea que nos dejaron hacer un guión que supuestamente tenía que durar 5 minutos. Pues yo entregué una página, güey, así, una página y yo nada más.
no va a ser una hoja, pues. Y pues me reprobaron en ese trabajo. Pero, porque, o sea, yo escribí de que un niño estaba en el recreo y veía que molestaban a un compañero haciéndole bullying y que él se ponía la máscara y que iba a enfrentarse a los bullies, pero los bullies se lo madreaban. Y así se termina el corto, ¿no? Que está bien madreado y llore, pero llega el niño que también le hicieron bullying y pues le dice que, pues que gracias por ayudarlo, ¿no? O sea, que no lo dejó solo, o sea, nos madrearon a los dos, pero pues nos madrearon. Entonces ya, ahí se, Es una como que tragedia griega, güey. Simón, o sea, a los dos se los chingaron y pues eso es lo que los une. Entonces, eso fue Guionazo. eso fue lo primero que como que escribí, pero todo sucedía en el recreo. Entonces como que dije, pues ya tengo como la idea de que el niño se pone la máscara porque quiere parecerse como a este luchador, ¿no? O sea, quiere como que la máscara le dé como esa fuerza que no tiene y el alter ego sí le va a dar, ¿no? Y ya después, pues me di cuenta, ya después cuando fui haciendo como la historia más grande, sí dije como que, pues también como esta metáfora de los vampiros está chido, porque siento que lo del vampirismo vendría siendo como el bullying, ¿no? Pero con los niños. Y a lo mejor los vampiros, absorben la sangre, pero los bullying a los niños les están absorbiendo como la vida y la alegría, ¿no? Como una especie de mentores, los morritos. Entonces dije, pues puedo hacer como una metáfora de que el bullying es como los vampiros, ¿no? Entonces puedo poner a los niños como si fueran vampiros, ¿no? Pero, ¿cómo podría hacer eso? Pues que el morro cuando se ponga la máscara se imagine que está con una película del santo y todo. Entonces ahí fue como, me fui como agarrando esas ideas y todo. Pero sí, porque en ese tiempo sí me obsesioné un chingo con las películas de luchadores, güey. O sea, sí me aventé yo creo que unas 40 películas de luchadores, güey, así un chingo. Todos los días acá viendo todo. Y pues ya, Tinieblas, sí, Mil Tinieblas, Caras, el Rayo El Jalisco, Valle pues de la Bestia Jalisco, Blue Demon, Magnífica, obviamente. las del Santo, pues ya son como 20, güey. Sí, claro. Y así todas. Las momias de Guanajuato y todo. Y pues sí, como que pues como René que me fui Cardona. quitando como de estas ideas y todo. Pero sí empezó con eso, pues, con esta como que representar como esa fuerza que te da alguien que te inspira, ¿no? O sea, como ese ídolo que tú quieres, cómo te puede prestar esa fuerza, a lo mejor no presente, pero sí como que te inspira a actuar mejor y todo. Y pues así. A huevo, a huevo, huevo. No, pues ahí está, ahí está. Para los que se le antojaron el corto del Alexis. Sí, ahí después ya va a No, ya salir. salió. Les prometo que ya va a salir. Lo van a ver y me voy a aventar, voy a hacer una página de Instagram nomás para subir todo lo que tengo de extra. Porque sí tengo con mucho material. Pues para aprovechar lo que tengo que sea en la red. Porque creo que... Ajá. No, pues acá está mi accionema, güey. Sube mi accionema. No, pues como los detrás de cámaras y todo. Pues sí, Pues también lo subimos. pues ahí está, perro, pues qué chingados. En todo va a estar. Ahí está, a la verga. Justamente. No, pero sí, Ajá. te digo, como estos pequeños micro ejercicios al día, güey. O sea, siempre estoy como también cuando voy en el camión y ya me imagino como la escena de que qué pasaría si una morra con un pinche agua de Jamaica al litro me lo tirara, ¿no? O sea, sí. Y luego imagínate que vas de blanco y te tira toda el agua de Jamaica, no, pues ya valió verga tu ropa, güey. Y si te vas a trabajar, pues ¿qué haces, no? Entonces No, es como... que vas de blanco y el techo. Y luego pasas a los También. chamacos por la espalda. No, güey. A huevo, ficheras. No, bueno. Para acabar nomás el tema, sí. Es algo parecido al Alexis, ¿no? De que también sepamos abrir los ojos y ver el mundo. El mundo tiene demasiada personalidad y demasiadas historias. Digo, a veces uno se esfuerza a crear historias de la nada. Cuando quizá no se ha fijado en sus vecinos, en sus amigos de la escuela, en sus padres, ¿sabes? O sea, en las personas del camión. Me acuerdo muchísimo una vez que
que pues yo estaba bueno, pues, viviendo. y, y- y entonces, esto fue hace eh, un año en pandemia, pues. Ah, Ok. Y, y, y vi una noticia de que, Ya está respirando, ¿no? ajá, no, de que pues ven que en plena pandemia pues cerraron todos los pues lugares turísticos. Simón. Y la noticia decía que pues Chichén Itzá, allá en Yucatán, había cerrado por la pandemia. Y entonces hubo una noticia, leí en internet o en un portal de algún lugar, no sé, eh, de que una mujer, su esposo, se le murió en pandemia. Y su deseo del esposo era que cuando muriera aventara sus cenizas desde lo alto de Chichén Itzá, güey. Y entonces la nota era sobre esta mujer que se coló en Chichén Itzá, la subió y tiró las cenizas de su esposo, güey. Entonces pues ya la atraparon, la detuvieron y ya luego ella pues explicó el por qué lo hizo y la chingada. A mí me llamó muchísimo la atención esta historia. Yo dije, ¿qué va, güey? O sea, la neta, o sea, hay historias increíbles afuera que a veces nos negamos mucho a ver o nos restringimos únicamente a nosotros y a nuestra super creatividad. Con realidad afuera hay muchísimas historias, hay muchísimas relatos, anécdotas que pueden pues terminar en un gran guión y que entonces pues estemos abiertos a recibir esas historias, esos momentos en nuestra vida diaria que quizá nos sirvan para inspirar a un personaje, a una señora que vimos en la calle, que dijimos, ah, mira, que interesante su ropa, su manera de caminar, de hablar, que digamos, ah, mira, ella puede ser un personaje, boom, y quizá notas, ella si eres muy clavado en tus anotes, ¿no? Ahí, pum, ahí está. Y entonces, pues ya, pues así, todos, Güey. estar abierto a las experiencias de la vida diaria y de ahí quizá aprender historias y pues a rifártela. Que es, fíjate que es como una de las cosas que más me molesta como de estas películas comerciales mexicanas. Ya te digo una ahorita, güey, que vi hace poco. No, pero, o sea, no en el hecho, o sea, de que el guión esté mal ni nada, sino que siempre se Oposita. siente, que siempre sientes que tratan de parecerse a otra cultura, ¿no? O sea, que no Sí, reflejan güey. como la cultura mexicana. Sí. Entonces, a mí, yo siempre que veo o sea, siento que la cultura mexicana es como una cultura súper variada, o sea, súper también contradictoria en ciertos sentidos, pero que le da como esa magia, ¿no? De algo súper especial, de que, no sé, o sea, está muy bizarro, pues, el México mágico, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar en este país. Y como que eso no se aproveche en varios guiones o en películas, o sea, que sientas que se traten de parecer a, a otras, como a otra cultura, a la americana y todo, como que sí resta mucho al trabajo. Por decir, un ejemplo que te doy es la de No Manches Frida, ¿no? Que todo sucede como en un campus, güey, con alberca y todo, o sea, que digo, bueno, a lo mejor esa realidad sí es la realidad de muchos mexicanos Sí. que tienen como acceso a ese tipo de complejos, ¿no? Pero la mayoría, o sea, la mayoría de México nunca en su vida ha entrado a un campus de ese estilo, entonces no se refleja en esos personajes, ¿no? Pero a diferencia, no sé,
No sé si... No, ¿cuál es la de...? Todas las pecas del mundo. Sí. Esa secundaria sí te la ubico, ¿sabes? Esa secundaria se parece a la secundaria donde yo estuve. Entonces Al yo ya me, morrito, a todos esos yo ya me güeyes. Sí, identifiqué ubicas. con el morrito. Dije, también como a la chica que le gusta la güerita. Dijo, Sí, güey. en mi secundaria había una güerita así, güey, ¿sabes? O sea, había una güerita que era como la de que era la diva de la escuela, ¿no? La inalcanzable. Entonces como que es como esos dos ejemplos, ¿no? Que una película que sí retrata como toda esta cultura mexicana, o sea, y que las personas, el público mexicano realmente se pueden identificar, a otras donde no solamente aprovechan como el talento de los actores conocidos para llevar como esas narrativas, ¿no? Entonces ahí como la reflexión, ahí lo voy a dejar. Eso es todo, eso es todo. Ahora, justamente que Alexis estuvo como hablando de lo que es su corto y de lo que significa y refleja una parte importante de los guionistas es de que, bueno, ya te clavaste en el guión, estuviste un año quizás escribiéndolo, chingando, lo acabaste, te encanta, ¿cómo lo vendes? ¿Sabes? Porque siento que es algo no mucha gente se pregunta de un guión acabado y qué sigue. ¿Y qué sigue? Más bien para el guionista, ¿no? O sea, y más si él no lo va a dirigir, porque bueno, muchas veces lo que sigue es producir. Pero si él no se quiere atrever o no puede dirigirlo, ¿cómo puede lograr que ese guión se produzca? ¿Dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Qué hago? Ayúdenme. Yo creo que está como bastante, depende son como dos categorías, porque no es el mismo el guión de cortometraje al de largometraje, dejando a un lado la duración, porque creo que es más difícil todavía vender un guión de cortometraje, Sí. así como tal, Sí. por bastante, ¿no? O sea, por lo que va a generar de recursos también, de ganancias, digo. En cuanto al guión de cortometraje, pues no hay de otra más que empezar a aplicar a convocatorias, empezar a ver con amigos, de quizás hay amigos directores que no quieren escribir o les gusta la historia y empiezan a trabajar en equipo, ¿no? Los pequeñas productoras que empiezan a trabajar, ya ahorrar dinero y trabajar. Me acuerdo que una vez junto con el productor para juntar dinero de un cortometraje que se hizo una fiesta y el dinero que se juntó fue muy poquito, ¿no? Y si hubiéramos trabajado los dos el día normal y hubiéramos puesto el dinero que ganamos normalmente trabajando, hubiéramos juntado mucho más, ¿no? Así que a veces es como que también como parte del dinero de lo que vas como ahorrando del trabajo y tal cual, y pues estar participando en convocatorias y demás cosas y ver quién te apoya, ¿no? Como creo que les dije fuera del aire, Sí. que cada corto como que no genera mucho dinero, pero de alguna manera va como haciendo más fácil, entre comillas, el siguiente, ¿no? Por la experiencia, dónde se ha estado presentando, empieza a hacer currículum, ¿no? Y ya puedes aplicar a más cosas, ¿no? Así que es bastante complicado, sobre todo si nada más quieres escribir guiones. Yo los que he podido hacer que hagan y que yo no dirija, pues la mayoría fue en la escuela. De que necesitamos un guión, ¿quién tiene? Yo tengo varios, pues hay que ponerlo western y demás cosas, ¿no? Y ya otro guión, ¿no? No tiene nada que ver. Pero pues así es como me empezó a pasar. Raramente, contadas ocasiones, me han ofrecido dinero y es como poco dinero para hacer guiones de cortometraje. Por lo menos en mi experiencia sí es bastante difícil en cuanto a guiones de cortometraje. Sí, claro. ¿Alex? Es que sí, para corto. Mira, Pues mira. Está difícil. Yo creo que más como... Tú que ganaste esa convocatoria. Explícanos cómo fue ganar Seca. Seca, ¿no? Simón. Pues es que, mira, de esa convocatoria yo le había entrado ya antes. Bueno, ya la había hecho. Perdón, primero, ¿qué es Seca? Para los que quizás no sepan. Pues mira, el SECA es el Consejo Consejo Estatal de las Artes en Jalisco.
Entonces es pues literal como un centro cultural que reúnen como a la mayoría de las artes. Entonces la convocatoria de SECA se hace cada año pues para apoyar como a los artistas emergentes, ya sea en danza, en pintura, en música, en teatro, en cine. Entonces hay como varias categorías, ¿no? Entonces yo la que gané fue la de cine y video, que de hecho ya después de la siguiente emisión en la que participé, ya agregaron también que, o sea, te daban apoyo, pero para escribir como el cortometraje. Entonces también ahí pueden entrar. Que pues qué mejor que ya escribir un corto, ya sabiendo que lo tienes que entregar y aparte pues que ya te apoyan económicamente como para que puedas mantenerte escribiendo ese guión. O sea, no te dan para que te mantengas en una penthouse, Sí, pues no. pero sí para que no tengas que preocuparte a lo mejor por tus ingresos unos 3 meses. Pero sí, entonces esa convocatoria es como por estados, o sea, no sé si bien si en otros estados también la manejen, pero esta es como de Jalisco, ¿no? Entonces en esa yo participé el 2017 y no la gané. Entonces ya cuando un profesor me ayudó como haciendo unas correcciones y ya volvió a mandar todo, pero sí me dijo que era importante, más que, o sea, como lo primero, pues tener un guión que esté como súper bien redactado y sin faltas de ortografía, ¿no? Porque también eso es muy importante, o sea, porque si quieres vender tu guión y tu guión no tiene faltas de ortografía o está mal redactado, significa, o sea, los jurados ven que si no estás poniendo como tanta atención en el guión, ¿cómo esperas un nivel de detalle igual en una película, ¿sabes? O sea, si ni siquiera en papel puedes plasmar como cada detalle en las palabras, o sea, el signo de puntuación, que no haya como ninguna falta de ortografía, Ey. pues ¿cómo esperas que en una película no se te vayan más detalles, ¿no? Cuando son detalles visuales y todo. Entonces el guión siempre tiene que estar, ya cuando esté finalizado, impecable, ¿no? O sea, sin una falta de ortografía, porque creo que sí ha habido grandes guiones que les dan carpetazo porque están mal escritos. Y ni siquiera se terminan como a ver la carpeta, ¿no? Porque son jueces que están viendo al día 60 carpetas de diferentes personas. Entonces, si ven un guión mal escrito, pues ya, lo dan por muerto, ¿no? Y ya ni siquiera les interesa ver las propuestas y todo porque no tiene como esa calidad en la escritura, ¿no? Entonces, la otra que fue como que también importante, saber cómo, qué significa como ese guión para ti, ¿no? O sea, cuál es como la intención que tú tienes con esa historia. O como el tipo en la repercusión social o en el contexto y todo, ¿no? Entonces, por decir, en mi cortometraje, yo abordé que estaba hablando como del problema del bullying en los niños, ¿no? Que para mí creo que es un problema muy grande porque, pues imagínate, si los niños están sufriendo desde pequeños como esta hostigación, lo van adaptando lo van normalizando, entonces cuando lleguen a la juventud, estas conductas tan agresivas las ven como algo normal y es cuando empiezan a agravarse, ¿no? Y puede llevar pues, a otros resultados pues ya súper graves. Entonces eso es como el primer paso, ¿no? Pues si detenemos a lo mejor el bullying en la escuela, a lo mejor la violencia puede cesar como desde la raíz. Entonces esa era como la base, ¿no? Como del corto. Pues hablar como de ese problema que no se dice. Y después también hablé de que muchos de los niños mexicanos, hoy en día, cuando les preguntas quién es tu luchador favorito, te dicen que Spider-Man o Iron Man o Thor o John Cena. Hulk, ¿no? O John Cena, ¿no? O Undertaker. Entonces es como, cabrón, ahí hay como un choque cultural, ¿no? Porque están todas las referencias que tienen como de superhéroes o de héroes, son de figuras estadounidenses, ¿no? Entonces, en mi cortometraje, hablando como de un ídolo, por decir, porque es como la base de todo fue hacerlo como del santo, ¿no? Pero pues como por cuestiones de que pues no se puede hacer un corto del santo ahorita porque no tenemos los derechos y todo, Claro. pues cambié como la identidad de ese personaje, ¿no? Pero en ese aspecto, o sea, dije que quería como recuperar esos valores como infantiles, de darle como a los niños mexicanos un héroe nacional, ¿no? O sea, un héroe con el que se pudieran identificar los niños. Ah, mira, pues es un
es un luchador que lucha por la justicia y es mexicano, ¿no? Entonces a lo mejor yo también quiero ser como él. Entonces como me fui como por ese sentido de que necesitamos como más héroes nacionales, ¿no? Con los que los jóvenes de hoy en día se pueden identificar. Entonces pues así fui vendiendo como todo eso en el contexto. Entonces yo creo que sí fue también una de las, como aparte, como un plus aparte del guión, ¿sabes? O sea, siento que si a lo mejor los jueces nomás hubieran leído el guión y no hubieran visto como esta parte como que tenía como de visión social y todo, a lo mejor no hubiera ganado la beca, ¿sabes? Porque si estás vendiendo como totalmente toda la idea del guión y todo lo que estás como queriendo decir, pero ya como a la finalidad social, ¿no? A la gente que lo va a ver, que es como el mensaje que quieres transmitir. Entonces yo creo que por ahí te puedes ir como para ir vendiendo los guiones, ¿no? O sea, que es esa finalidad de contar como esa historia. O sea, ¿por qué tu guión tiene que ser producido, ¿no? ¿Cuál es al final de cuentas, como la repercusión que va a tener en la sociedad y en el público que lo vea, ¿no? Porque también hacer una película, pues sabemos que se necesita muchísimo dinero, ¿no? Entonces como que también en ese papel de ser guionista y estar escribiendo una historia y de saber lo que se podría hacer, o sea, imagínate, te dan una beca de 60 millones de pesos. O sea, son 60 millones de pesos en que no los puedes utilizar, güey. Aquí te O sea, los doy, perro. ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas clínicas no puedes hacer, güey? O sea, ¿cuánto de ese dinero puedes ayudar a la sociedad? ¿Por qué tendrían que hacer tu película, sabes? También No me tienes hagas sentir que... mal, perro. No, o sea, no es de que te vas a sentir mal, pero sí tienes que tener como esa responsabilidad social Ni arte cuando importa, güey. cuando ganas una beca. Pues sí, o sea, sí importa, pero ¿por qué importa, sabes? Claro. Eso es lo que tienes que contestar. Entonces, sí, ser como también consciente de eso y todo, más que nada cuando quieras como vender tu idea y pues pedir apoyos como gubernamental. Es como la conclusión que doy, ¿no? O sea, como siempre tener claro hacia dónde, qué quieres que refleje en el público y por qué es importante que esa historia se cuente. Y creo que de ahí ya estás del otro lado, ¿no? O sea, ya si le dices a un productor y le avientas ese pitch, pues a lo mejor sí te suelta el dinero, ¿no? Y te quiere comprar esa historia. Pero si nomás le cuentas como la historia y dice, bueno, pues sí, interesante, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Pues eso se me ocurrió. No, pues yo creo que ahí sí ya resta más valor, ¿no? A esa misma historia, que a lo mejor pueden ser las mismas, pero una la vendes por ese lado más social. Sí, está interesante eso porque pues, es lo que buscan pues, las becas, ¿no? Los proyectos de... Muchas veces he visto que hay becas de reescritura donde no te piden ni el guión, Sí. sino que te piden la premisa y diversas cosas de qué quieres contar realmente con esta historia, ¿no? De qué va. Y uno pensaría, pues el guión va a ser muy importante para esta beca de reescritura, pero ya cuando vas como aplicando, empiezas a ver eso que vas diciéndole. Esto Ay, es... perdón. Me metí Esto es... Bueno, es que ahorita ¿Esto me es puse a qué? pensar en filosofía. Por eso nunca gano nada, ¿no? Es que, pues, yo les pongo. Pues por eso, joven. En serio, pues es que va a estar chido, créame, señor. La neta. Deme el varo y le va a gustar, neta. Mire. Es que imagínate, ponte en el lugar de que tú eres un productor. Imagínate que tienes el varo. Tienes el varo para producir lo que quieras. Y lees un guión, te Compar gusta. limón. Lees un guión, te gusta. Y le preguntas al chavo, ¿y por qué lo quieres hacer? ¿Qué te motiva, no? El varo me va a decir. No, pues es que... Yo le voy a decir, va. Nah, o sea, también, o sea, si sabes que ese artista no tiene como... Bueno, es que yo sí soy como muy romántico con esta idea como del cine como impacto social, ¿sabes? O sea, para mí sí, o sea, yo siento que es ya como la forma en la que yo veo al cine, por lo que también lo vendo de ese lado, ¿no? Porque para mí sí, el cine sí es como un gran, tiene como gran impacto social y a lo mejor una película puede ayudar a muchísima gente de formas que a lo mejor tú no te imaginas, ¿no? A lo mejor esa película los inspira, a lo mejor esa película
los hace pensar en un tema que a lo mejor tenían guardado y lo querían y no sabían cómo sacarlo, y esa película, pues mira, a lo mejor a mí me pasaba lo que este personaje, o a lo mejor me identifico con esta persona y todo. Entonces, o sea, tiene como mucha repercusión en la sociedad, y por eso yo lo vendo así, ¿sabes? O sea, porque para mí es lo que significa el cine, pues. Y, y pues así, pues. Ahí está, perro, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Qué te puedo decir, hermano? Ya estamos aquí. Ya, pues se puso un poco denso la plática, nos pusimos intrínsecos, nos pusimos Sí, personales. pues sí. Y pues justamente ya nos aventaron otra vez las luces, ya dijeron, ya vense a la verga, bicho, vamos. Nosotros, Ya es vayan que, cerrando, ya van siguiendo, ya nos trajeron la que, cuenta, pues, ya nos dijeron que van a cerrar. nosotros siempre nos quedamos a los créditos mientras los del cine nos dicen, ya, güey, ya quiero irme, vete ya. Sí, ya, ahí vamos ya. Y luego te Entonces, dicen, no hay corto al final. No, sí No hay hay, escena güey, postcréditos. sí hay. Que no, pendejo, ya vete. No, sí hay. Ya. Y nos quedamos, perros. Entonces, para esa escena post-créditos, pues ahora Raúl, una última reflexión, un último consejo, una conclusión de esta plática para los jóvenes o para los, bueno, no, y para los veteranos, bueno, mis veteranos guionistas. ¿Qué podrías tú decirles? Pues yo diría que hay que disfrutar cada proceso de la escritura, por más difícil que suene, desde el primer horrible, el primer borrador, ver cómo se va como creando la historia, empezar a crear, empezar a venderla, divertirse viendo cómo alguien más o tú mismo lo diriges, ¿no? Al final, pues igual no se parece mucho el papel al resultado final, pero pues yo creo que intentar disfrutar cada proceso es como lo que nos va a mantener seguir haciendo este arte del cine. ¿Tú, Alexis? Pues que no tengan miedo de empezar a escribir, no le tengan miedo a esa página en blanco, y si tienen una idea y que creen que se les va a olvidar, pues anótenla. Ahí donde dice la... Dilo. No, es que no sé cómo decirlo, güey. No. Es que no sé cómo lo dices, es que no sé cómo lo dices. En- En sus anotes. en sus anotes. Ahí están ya. Y pues no, o sea, como que... Librote, así. Sí, ¿no? Ajá. Y pues que siempre sean cazadores como de ideas, ¿no? Y de inspiraciones, ¿no? O sea, cuando vean a una persona en la calle y, no sé, a lo mejor es una viejita que pasa corriendo, ¿por qué está corriendo la viejita, sabes? O sea, es como una escena tan extraña ver correr una viejita, ¿por qué estará corriendo, no? Está en coca, ¿no? O, A la verga. o sea, imagínate, está drogada, ¿quién la drogó, no? ¿Se drogó ya sola a esa edad? O sea, como preguntarte todo eso, y así pues vas cazando ideas También, ¿dónde la consiguen, no? una señora, o sea, o a lo mejor la señora vende, ¿no? Hola, la señora vende, doña. Oye, a lo mejor está escapando de la policía, ¿no? O sea, y ahí Ah, empiezas como a hilar pues ideas y todo, ¿no? O sea, que te da la creatividad de conectar cosas que a lo mejor no tenían una relación entre sí, y pues les puedes dar como una unión y puedes crear como algo totalmente interesante, ¿no? También como estos ejercicios que hay de que escriban una palabra, o sea, escriban una palabra, un objeto, después un adjetivo al azar y después un lugar. Y de ahí hay de generar como una historia, ¿no? A lo mejor perro, árbol y miado. Tlaquepaque, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer una historia que sucedan esos 3 puntos, ¿no? Y qué podría decir esa historia. Entonces ahí ya tienes como un ejercicio creativo que a lo mejor te ayuda, a lo mejor no sacas nada interesante, pero en ese proceso como de hacer algo, se te ocurre otra cosa. Entonces ahí ya vas como explorando diferentes caminos y todo, y a lo mejor en el futuro dices, pues yo tenía una idea muy interesante de un perro que estaba meando en Tlaquepaque, ¿no? En un árbol. Y de ahí ya a lo mejor lo puedes meter de referencia en un corto, ¿no? Pero esa idea ya te sirve para otras cosas, ¿no? Son como pequeñas anclas, ¿no? Que tienes en diferentes lados del mar, a donde puedes ir y sacar a ver qué te encuentres. Entonces esa es la reflexión, pues que sean
Ahora sí que cazadores de ideas. Perro, ahí está. Para que veas, El Gary. título, a huevo. Yo, yo os voy a decir algo que yo mismo sufro mucho. Digo, sabiendo que vivimos en los tiempos de los males mentales y sociales. Digo, muchos sufrimos de esta ansiedad de pensar de si nuestra historia importa o si nuestra historia atraerá personas o si a alguien le importaría a nuestra historia. Y pues básicamente, pues digo, la respuesta es algo sencilla, pero pues la praxis no, pero pues bueno, es lo que nos toca hacer, que es pues echar la moneda al aire y atreverse. Digo, no sabemos si nosotros somos como que el próximo contador de historias increíbles, y nunca lo sabremos si nunca nos atrevemos a escribir esa primera historia que nos vino a la mente. Y entonces pues es atreverse a equivocarse y pues que te encante esa historia que estás escribiendo, y si lo haces desde el gusto tuyo, o sea, si a ti te encanta esa historia que estás haciendo, lo más probable es que haya más gente como tú, y entonces pues te vaya muy bien en esta industria que es muy sangrienta, que es muy pesada, que es muy dolorosa, y No los asustes, güey. que pues y que amen ese sótano donde vivieran por 7 años. Pues está, ese es Aquí el final. somos masoquistas y nos encanta sufrir, Sí, perro. o sea, ir al cine es, digo, bueno, no, hacer cine es un Es un alto de fe, masoquismo, güey. güey. Sí. Mira, yo no sé si voy a comer mañana, así te la pongo, cabrón. Así que si nadie ve este video, ya me la peleé, así que véanlo. Por favor. Y si nadie Por se favor, suscribe, si nadie se menos. suscribe menos. ¿Sabes? O sea, Me gustaría agradecer la invitación, porque ya nos están sacando del cine. Eso. Pueden seguirme en mis redes sociales como Cine con Ritmo, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí pueden encontrarme videos y más. Ahí doy clases también. Y nada, más quería como agradecerlos por... Va. Estás, No, pues, estás teniendo bueno, no, pues sí. Raúl tiene un taller de guión. Ahí, chéquenlo en sus redes. Es muy bueno. Y como último consejo, siempre recuerden ver mucho cine. Hasta luego. Nos vemos.